tenemos con nosotros temprano a Andrés Van der Horst, hijo, en gerente general de la fiduciaria Banreservas. Buenos días, Andrés, placer tenerte por aquí. Buenos días, Oscar. Buenos días, Omar. Don Freddy, ¿cuánto tiempo? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. Andrés, cuéntanos cuál es la situación de la fiduciaria Banreservas. El gobierno ha enfocado mucha parte de sus políticas en la creación de fideicomisos estatales, básicamente, donde ha estado utilizando Banreservas y su fiduciaria como un enclave. Lo más reciente caso, RD Vial, vimos dos cosas: la colocación importante de creo que 50.000 millones de pesos en bonos para el fondo, y el anuncio de que iba a pasar la carretera del Nordeste y sus peajes a RD Vial. Cuéntanos cómo está operando eso y el papel que ustedes están jugando en estas operaciones. Sí, Oscar, mira, indudablemente que el fideicomiso en la República Dominicana en los últimos 7, 8 años ha venido creciendo de manera exponencial. Y eso tiene una razón, y es que independientemente de que el fideicomiso como instrumento legal, como forma de hacer negocios, de administrar, sobre todo, ha sido un instrumento muy usado en los países latinoamericanos, comenzando por Panamá hace 100 años, luego con países como Ecuador, Colombia, México, El Salvador, etc. La República Dominicana lo tiene muy tarde, y lo tiene básicamente por una razón del punto de vista social, para resolver un problema habitacional de bajo costo que en ese momento tenía. Y es cuando se dispone y se da cuenta de que no tiene ese instrumento. Un instrumento de administración que lo tienen muchos países. Por ponerte un ejemplo, en México el 62% del PIB se maneja mediante fideicomisos. El 58% del PIB en Colombia se maneja mediante fideicomisos. Más o menos igual en Panamá. Y la República Dominicana no tenía ese instrumento. Venía creciendo sin problemas, pero ese instrumento de administración transparente, que da muchísimas facilidades a los involucrados, no lo tenía. Y es cuando se dispone tenerlo para resolver ese problema y sobre todo para iniciar lo que hoy se conoce como la ciudad Juan Bosch. Y de ahí se ha desprendido, claro, un crecimiento vertiginoso de esa industria de la vivienda de bajo costo, que hoy tenemos aproximadamente ya entre construidos, en construcción, más de 350.000 unidades habitacionales en todo el país. ¿Solamente de bajo costo? Solamente bajo costo. Eso es mucho, ¿eh? Entonces, y la mayoría privada. Que resulta que, bueno, el Estado comenzó a darse cuenta de que el fideicomiso público es una solución a muchos temas desde el punto de vista de la administración, sobre todo delegada, aparte, con un sentido de aislar ese patrimonio para financiamiento, para administración, etcétera. Y se comenzó a desarrollar una serie de iniciativas que hoy están dando sus frutos, entre ellas RD Vial. Como tú bien dices, hace ya un poco más de una semana, nosotros estructuramos desde la fiduciaria Reservas la segunda emisión pública, de oferta pública para unos bonos, para el financiamiento de lo que es RD Vial, sobre todo de nuevas carreteras que conllevan peajes. Eso le permitió a RD Vial, en menos de 2 horas, 3 horas, colocar con un apetito de más de 56.000 millones de pesos, sin contar con el Banco de Reservas. La vez anterior, como no había esa cultura, sobre todo la cultura de los fideicomisos, el Banco de Reservas tuvo que absorber la mayoría de esos bonos. Ahora no, sin la participación del Banco de Reservas, muchos puestos de bolsa, AFP, pero sobre todo personas normales, compraron ese bono, que es la primera vez que se coloca en la República Dominicana a 15 años. Nunca se había colocado a 15 años en la República Dominicana, y nunca ha habido una oferta de esa cantidad de dinero. Es la oferta más grande que se ha dado en el mercado de valores de la República Dominicana. ¿A qué tipo de interés se colocó? Al 9.20%. Entonces, estamos hablando de que ese es el instrumento que garantiza que el Estado, mediante un fideicomiso, pueda colocar eso sin ser deuda pública, porque no es bono soberano. Entonces, son bonos que pertenecen a ese instrumento de RD Vial, lo cual genera mucha confianza, y esa confianza se ve en cómo el mercado reacciona. Recientemente, luego el presidente de la República, mediante un comunicado a la Nación, anuncia de que el Estado comprará de nuevo esa operación, que fue
una concesión. Se recuerda que cuando nació esta iniciativa y cuando se aprobó en el Congreso, no teníamos ni la ley de fideicomiso ni la ley de APP. Por lo tanto, el único instrumento para utilizar fondos del sector privado para hacer este tipo de transacciones era la concesión. Lamentablemente, en el momento que se dio, ese era el peor momento de toda la historia para hacerlo. Teníamos los intereses más altos en los últimos 50 años, un posicionamiento desde el punto de vista crediticio a nivel de las agencias clasificadoras de riesgo muy bajos, y lo cual ese financiamiento en ese momento determinado nos hizo a nosotros tomar un riesgo muy alto, que lo estábamos pagando con un flujo de caja muy negativo. Las proyecciones que se dieron en ese momento eran muy altas en comparación a lo que pasó en realidad, y era lacerante el pago que había que hacer todos los años para poder compensar lo que decía el contrato. Aproximadamente más de 100 millones de dólares. Que cuando usted lo lleva eso al valor presente, dentro de todos los años que tienen que traerlo, es mucho dinero. Sí. Sí. Andrés, ¿cuál es la participación de la fiduciaria en el proyecto turístico de Pedernales? Mira, nosotros... Pero perdón, Freddy, usted interrumpió cuando estaba acabando la idea de la carretera de Samaná. Pensé que ya la había cortado. No, entonces, sí, terminando rápido. El presidente de la República absorbe eso y inmediatamente lo dispone para que entre a el red vial. Ahí ya entra la red entera de peajes en la República Dominicana y la administración ya va a ser un patrimonio autónomo dentro de todo lo que se administra, tanto la carretera del Coral, que va de Boca Chica hacia el este, la carretera del Cibao, que va hacia todo el Cibao y termina en Puerto Plata, y lo que va a ser toda la carretera del sur, que prontamente va a entrar en ejecución en los peajes de Baní y Asua. Entonces, con esto lo que se busca es generar una economía de escala que permita que ese costo aislado de la carretera de Samaná se pueda compensar con los otros costos, de suerte y manera de que la administración sea mucho más rentable. Con esos ingresos se van pagando esa deuda. Yo he visto declaraciones de algunos políticos en el sentido de que no debió pagarse, que eso debió irse a una licitación internacional, o por lo menos a un escenario internacional. A una litis internacional. Y eso es no conocer el Estado. Y me preocupa de personas que sí lo conocen, que lo digan, porque en cualquier parte del mundo, ese tipo de litis, el Estado siempre pierde. Porque esos empresarios hacen de manera legítima unos contratos los cuales se cuidan. Y ciertamente esas prerrogativas estaban incluidas ahí. Entrando aquí en RD Vial, lo que hace fortalece mucho más eso, se va a reducir en principio un 20%, yo creo y estimo que puede ser que luego se reduzca un poquito más, pero en principio se va a reducir esa cantidad. ¿Cuándo entra en vigencia ese? Porque esa parte le falta al presidente decir qué día entraba en vigencia ya ese... Bueno, ahora mismo tiene que cerrarse el contrato, eso tiene que pasar por el Congreso tiene que enviarlo a RD Vial, y nosotros entendemos que la primera semana de enero, ya nosotros estamos en la administración del fideicomiso RD Vial operando esa nueva carretera que, como bien dije, va a ser administrada en el tema del mantenimiento y todo dentro del espacio de RD Vial, y por lo tanto es parte del gobierno, no tiene nada que ver con privatización ni mucho menos, es un bien del Estado administrado mediante un fideicomiso. Lo de Pedernales. Sí, mira, el caso de Pedernales es muy emblemático porque desde hace muchos años, yo recuerdo haber visto en el 2008, algo así, cuando en el editorial del diario hablaba de creación de un fideicomiso para la administración de Pedernales, porque un fideicomiso lo que hace es administrar, sean bienes del Estado o del sector privado, mediante a una disposición diferente para que haya cierta transparencia, de suerte de que puedan haber inversionistas privados que puedan aportar. Y es el caso más emblemático de Pedernales, porque la tierra de Pedernales, por alguna casualidad, es del Estado. Nunca debió haber sido así. Eso tiene una vocación turística privada. Pero en el caso de Pedernales, por muchas cosas, el Estado asume esa tierra. Y para no venderla, no privatizarla, lo que hace es la pone en un fideicomiso, como un activo. ¿Para qué? Para que ese fideicomiso luego
obteniendo otros ingresos del sector privado que sí tiene vocación y que sabe manejar destinos turísticos, hoteles, aeropuertos, etcétera, puede invertir como a contraparte de esa tierra que puede tener un valor de 500, 600 millones de dólares. Eso le da mucha transparencia para que ese sector privado tenga la confianza de poder invertir ahí. Entonces nosotros vamos muy bien. Ese fideicomiso ahora ha recibido una inversión aparte del sector del Estado de unos 3.000 millones de pesos, en los cuales se van a comenzar a hacer una serie de infraestructuras necesarias, dígase infraestructuras pluviales, en términos de carretera, etcétera, para comenzar a darle ya los primeros esfuerzos de inversión, de suerte de que venga luego el sector privado y se monte. Y le voy a dar un caso muy emblemático parecido al de Pedernales, que ha salido muy bien, ¿no? Cuando se crea el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch, el Estado tiene la tierra y el Estado se compromete a hacer un fideicomiso madre, un gran fideicomiso, en el cual recibe esas tierras y también bajo la responsabilidad y la obligación de hacer las obras desde el punto de vista del bien común, dígase carreteras, el tema del agua, el tema de la electricidad. Y luego, mediante fideicomisos vinculados o pequeños o hijos de fideicomisos, el sector privado compra los lotes y desarrolla mediante unos lineamientos generales los lotes que tienen que ver con la vivienda. Entonces viene, por poner un nombre, ¿no? Constructora Bisonó, que se sabe muy bien, que construye muy bien eso, y compra 5 lotes. Y ahí tiene que hacer en tal tiempo, en tal calidad y todo, una serie de edificaciones y tiene que venderlo. Entonces es el sector privado que hace la ejecución que sabe hacer con el apoyo del sector público. Y ahí se beneficia el consumidor final. Y ha sido todo un éxito, con sus bajas y sus altas, y puede ser mejor, pero ha sido un exitoso y ha sido transparente. Nadie puede decir que ahí hubo corrupción, que ahí incluso se favoreció algún tipo de partido, a quien sea, porque es parte del mercado. Parecido se va a hacer aquí, ¿no? El gobierno tiene tierra, pone el bien común, pero la operatividad, los hoteles, son de los hoteleros que saben hacerlo. Quienes saben llenar esos hoteles, quienes saben poner dónde que va la piscina, cómo es que va una habitación, a qué mercado que va dirigido, cuál va a ser el nombre, es el sector privado. El fideicomiso también se va a utilizar para el proceso de reforma, modernización de la Policía Nacional. El presidente de la República lo anunció. Hoy hay un informe final de la Comisión de Transformación y Profesionalización de la Policía. ¿Cómo anda ese asunto para la cuestión de la seguridad ciudadana y la policía específicamente? Mira, eso fue una idea que surgió de la misma comisión, de crear un fideicomiso para ese tipo de administración de compras que conllevarían un ejercicio público-privado, porque hay mucho interés del sector privado en aportar a la policía. Y todo el que más o menos conoce el Estado sabe que recibir aportes desde el sector privado fuera de los impuestos es difícil, por no decir imposible. El Estado no está preparado para, en su ejecución normal presupuestaria, recibir aportes del sector privado. Eso puede traer como consecuencia una serie de malinterpretaciones, etcétera. El fideicomiso le da esa garantía porque el fideicomiso ordena qué se va a hacer con eso, cómo se va a hacer con eso, y hay un estado de transparencia y recibimiento para que lo haga. Y fue una idea que se acogió, todavía no se está claramente definido cómo va a ser, si va a ser privado, si va a ser público el fideicomiso, pero sí se va a hacer porque hay mucho interés de grupos empresariales muy importantes, de aportes que llegarían hasta 3.000 millones de pesos. ¿Qué va a hacer ese fideicomiso, Andrés? Bueno, yo nunca he entendido ese sí, mira, lo que pasa es que es una forma de recibir aportes y de administrar un proceso de compras de cosas especiales que se tienen que hacer, ¿no? O sea, no es para la compra del día a día de la policía. No, para nada, no. Es que el fideicomiso en el fideicomiso no se delega la administración del Estado. Ninguna ejecución estatal, no. Se hace específicamente para proyectos que tienen flujos externos constantes y que son especiales para un tipo de administración, pero no se le delega nada. O sea, no es que el presupuesto de compra de la policía se va a traspasar a un fideicomiso. No, para nada. Es un fideicomiso de unas compras especiales para la modernización que requiere la policía, ¿no? Y lo que se quiere es eso, y se está viendo la forma de hacerlo mediante un fideicomiso, porque, vuelvo y repito, va a tener ingresos públicos como privados. ¿Y esas compras especiales cuáles serían? No sabría decirle.
Eso tendría que ser la comisión. Lo que estamos trabajando es buscar la forma de que sin afectar la administración pública, sin afectar el proceso que tiene que ver con la administración pública y sobre todo con el tema de la Constitución, se va a buscar la forma de tener un Estado transparente, de hacer una serie de compras especiales. Pero todavía no se está definido ese fideicomiso, se está trabajando en eso. En lo que el presidente emitió el documento para crear ese fideicomiso, Sí. vi que menciona fiduciarias reservas. Sí, cómo no. Habla de participación de sectores privados Correcto. que tendrían una vigilancia o Correctamente. un tipo de responsabilidad allí. Es parecido, por ejemplo, si se quiere, en términos de la gobernanza al de Punta Catalina. Usted sabe que Punta Catalina es una empresa, ¿no? Que el gobierno invirtió una cantidad de dinero en esa empresa. Esa empresa, mediante un PPA, recibe un ingreso. Pero recibe un ingreso porque lo vende y lo consume el sector privado. En este caso, cuando hablo del sector privado, lo consume el bien común y la gente paga por eso. Entonces, mediante ese fideicomiso lo que se crea es que el Estado mantiene su propiedad. Eso es lo que en términos legales se llama el fideicomitente, el que ordena el fideicomiso del Estado, y el beneficiario final es el Estado. Por lo tanto, es un fideicomiso público. Y espero cuando tú vuelvas, tú nos expliques mejor eso de la policía, porque no me quedó claro todavía. sí. No, todavía se está trabajando en eso. Está raro. Habla el patrón. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Para la próxima tenemos más temas que conversar Cuando contigo. quieran. Le mando un abrazo. Gracias por Manténgase todo. con nosotros. Gracias, Andrés Van der Hoorn. Manténgase con nosotros. El profesor Radamés Jiménez Peña, en breve